Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este domingo 22 de junio en que celebramos la gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, cada famoso Corpus Christi, queridos hermanos. La palabra del Señor la tomamos desde el libro del Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham, de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Queridos amigos, qué hermoso que es la palabra del Señor hoy al celebrar el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Nos hace entender en estos versículos que hemos escuchado, el capítulo 14 del libro del Génesis, esta tradición tan interesante y tan importante, en donde Abraham dice que como representante del pueblo de Israel, le rinde tributo aquí al rey de Jerusalén. Esto es tan importante para nosotros entender porque nos hace mirar y nos hace decir: nosotros rendimos culto, pero hoy ya no como Abraham simplemente al rey de Jerusalén, la ciudad de la paz, sino que verdaderamente al que es la paz, al que nos trae la paz, al que nos trae la vida, es decir, a Jesucristo mismo. Y cuando hablamos de Jesucristo en este día y en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, justamente nosotros estamos diciendo, nos comprometemos, nos ponemos ante el Señor, nosotros rendimos culto y le damos todo lo que es nuestro. Aquí nos hablaba de que le ofreció, dice, el diezmo de todo lo que él poseía. También para nosotros, queridos amigos, no es simplemente el diezmo que nosotros ofrecemos al Señor, sino que es nuestra propia vida, nuestra propia existencia, es nuestro propio compromiso para construir el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, por intercesión del cuerpo y la sangre de Cristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.